Hola, buenas tardes. Continuando con las clases de Derecho Cambiario, hoy vamos a ver la figura jurídica del aval. Abordaremos la temática del pagaré hipotecario, la letra hipotecaria, para finalmente decir algunas palabras sobre lo que es la securitización. Comenzando con el desarrollo del tema, tenemos que el aval, en el caso del aval, el portador de una letra de cambio, como cualquier titular de una obligación a plazo, puede exigir anticipadamente garantía del pago de la cambial. Incluso algunas de esas garantías pueden operar de pleno derecho. La ley cambiaria, facilitando la circulación de estos títulos valores, ofrece garantías especiales, algunas de ellas de carácter legal, porque están específicamente previstas en el ordenamiento cambiario, y otras son convencionales, por cuanto se requiere la declaración de voluntad de los que intervienen en la relación cambiaria, es decir, la relación entre el deudor y el acreedor, como sucede en el caso de la hipoteca sobre un inmueble. Dentro de las garantías cartulares tenemos la solidaridad prevista en el artículo 51 del Decreto Ley 5965, el aval establecido, regulado en los artículos 32 y siguientes, y en tercer lugar la figura de la firma de favor, que es aquella otorgada por un tercero como obligado cambiario, lo puede firmar como librador, como aceptante o como endosante, o sea, pone la firma como un obligado cambiario, para que otro pueda acceder al crédito sin la voluntad del que pone la firma de responder por el pago. Es decir, que en la firma de favor lo que se está prestando es un servicio, y aun cuando las otras firmas fuesen falsas o de personas inexistentes, nos dice la ley, basta que la firma esta de favor sea válida para que haya obligación cambiaria por el principio de independencia, que ya lo hemos estudiado en los caracteres, conforme lo dice el artículo 7 del decreto ley. Les decía que estas garantías cambiarias que ya mencioné, si bien presentan similitudes con las garantías del derecho común, tienen características que les son propias, particulares, porque responden a un régimen de excepción como es el régimen cambiario. Dentro de las garantías extracambiarias tenemos la fianza, el derecho de hipoteca y el derecho de prenda. Entrando a lo que es el aval, el maestro Cámara nos da una noción de lo que es el aval cuando nos dice que es una garantía especial limitada y limitada del pago de la cambial otorgada por escrito. De la noción que nos brinda Cámara podemos sacar los siguientes caracteres. Es una garantía especial, porque el avalista, cuando se constituye como tal, se obliga por la obligación, no por el avalado en sí, sino por la obligación, porque su firma, su calidad de obligado es una firma formal, abstracta, autónoma, objetiva porque yo no garantizo el sujeto avalado, sino que estoy garantizando el pago de la cambial. Una garantía limitada y limitada, porque yo en este caso puedo avalar o el monto total de la cambial o una parte de él. La ley admite esa posibilidad. Entonces, el aval puede ser total o parcial. Ahí de expresión limitado y limitada del aval. Garantizo el pago. En el caso del aval, yo garantizo el pago y no la aceptación. En esos términos se conforma el aval, y el aval debe ser prestado por escrito, porque responde, como los demás, de obligaciones cambiarias al principio de la literalidad. Sin perjuicio de que la ley admite que sea por cuerda separada, Cámara se resiste a esta apreciación, a esta decisión del legislador patrio que admite que el aval, así constituido por cuerda separada, deja de ser una obligación in rem válida en la cosa, y el que tenga el papel lo puede ejercer el derecho para ser una obligación in persona. Solamente el beneficiario, el avalado que tiene el papel, es el único que va a poder ejercer la acción en contra del avalista. Pero en esos términos está la legislación. Es una garantía adicional, nos dice Alegría, es un acto unilateral no recepticio de garantía otorgado por escrito en el título o fuera de él, en conexión con una obligación cartular formalmente válida, que constituye al otorgante en responsable cambiario del pago. De esta definición de alegría podemos analizar los siguientes caracteres jurídicos. En primer lugar, que es unilateral, es decir, hay una manifestación de voluntad unilateral, irrevocable, no recepticia, literal, porque el derecho va a surgir el tenor escrito que figure en el documento, incondicional, porque es puro y simple, no puede estar sujeto a ningún tipo de condición, es abstracto,
desvinculado del hecho generador que sirvió de soporte jurídico para la constitución del aval, autónoma, porque el avalista no va a poder oponer aquí en el portador todas las excepciones que tuviese con relación a los anteriores portadores, portadores del documento. Y la independencia. Esto es muy importante. La independencia significa que el aval, a pesar de constituir una garantía, no es necesariamente accesoria. Yo con el aval no garantizo al avalado, yo garantizo la deuda. Es decir, que asumo la deuda como propia. Eso significa el aval, es una obligación impersonal, objetiva, porque garantizo el pago, es autónoma. No requiero la validez de la firma avalada para ese acto. Esto necesita, así como digo que es accesorio, basta o es suficiente con la existencia formal del documento o la existencia formal del acto avalado. El principio de independencia, muy importante en materia cambiaria, lo recepta el Código Civil y Comercial en el núcleo duro, en el artículo 1823, en consonancia con el artículo 7 del Decreto Ley 5965. Continuando, es un acto cambiario independiente de la obligación del avalado, pero guarda una conexión indisoluble. Se necesita un documento formalmente válido, un acto cambiario formalmente válido para que se pueda ser avalado. De lo contrario, acarrea la nulidad del aval. ¿Qué quiero decir con esto? Que el avalista no puede avalar el girado. El avalista no puede avalar un obligado de un documento que tiene vencimientos escalonados porque la ley dice que es nulo. El avalista no puede avalar a un endosante de un endoso parcial, porque la ley dice que el endoso parcial en esos términos es nulo. Mal puede ser válido el aval. El aval de un endosante que endosó sin garantías, o sea, sin el efecto vinculante, tampoco lo tiene entonces ese efecto vinculante el avalista. Entonces, ¿qué quiero decir? Que yo necesito un documento formalmente válido, por ejemplo, no puedo avalar una obligación escalonada que la ley dice que es nula, porque automáticamente me acarrea la nulidad del documento. No puedo avalar un girado, que la letra que la ley me dice, o sea, el acto avalado no es formalmente válido porque la ley me dice que no es un obligado cambiario. Bien, aclarado esto, Navarini nos menciona que la obligación del avalista es válida, aun cuando la obligación que se ha garantizado sea nula por cualquier causa que no sea un vicio de forma, conforme lo prevé el artículo 34, segunda parte, vale decir que es subsidiaria en cuanto requiere una obligación garantizada formalmente válida, pero autónomamente en cuanto no depende de la suerte de la obligación principal de conformidad, se lo estipula el artículo 7 del decreto ley. Vamos a ingresar ahora al análisis de esta figura que es el aval con la fianza, que es una clásica figura similar, pero para que veamos la diferencia, empecemos a observar las distinciones entre una figura y la otra, así después entramos de lleno a lo que es el aval. Desde el punto de vista escrito, el aval, por el principio el carácter de la literalidad, tiene que ser por escrito. En cuanto a la fianza, el Código Venezolano admite la posibilidad de una fianza verbal en el artículo 2006, pero en el código actual no. En 1579 dice debe ser por escrito, se prohíbe la otra forma, así que ahí no habría diferencia con el sistema cambiario. Desde el punto de vista de la validez, el aval goza de validez cambiaria aun cuando la obligación del avalado sea nula por cualquier causa, siempre y cuando no sea un vicio de forma. En lo que respecta a la fianza, no. Yo necesito una obligación principal formalmente válida. Esto de la fianza está prescripto en el artículo 1994 del Código Venezano y 1576 del actual Código Civil y Comercial. Desde el punto de vista de la obligación, el aval, como el aval es una obligación directa, independiente, solidaria, yo en el aval tengo dos obligaciones porque el avalista asume la deuda de su avalado como propia, entonces tiene dos obligaciones con dos deudores, avalista y avalado. En cambio, la fianza no, porque la fianza no es directa, no es independiente, es accesoria. Entonces, la fianza yo tengo una sola obligación con dos deudores. Desde el punto de vista de la excepción, el avalista no puede hacer valer las excepciones personales que tuviera con su avalado. La ley no lo permite por el principio de autonomía. ¿Por qué? Porque la obligación del avalista es independiente y el derecho del tercero es autónomo. Esto surge de los artículos 7 y 18 del Decreto Ley 5965. En cambio, la fianza, el fiador puede oponer al acreedor todas las excepciones que pudiera tener con relación al deudor principal.
Desde el punto de vista de la acción, perdón, con el punto que estaba desarrollando. Todas las excepciones que tuviera con el verbo principal menos las referidas a la capacidad. Eso lo dice el 2020 del Código Velezano y 1587 del actual Código. Desde el punto de vista de la acción, para accionar contra la balista yo no puedo acudir al beneficio de división, ni discusión, ni interpelación judicial, porque es una obligación cambiar y rige el principio del derecho cambiar, el derecho cartacio. En lo que respecta a la fianza, en el Código Velezano teníamos el de beneficio de división en la fianza civil y de interpelación judicial con relación al 480, lo decía en el Código de Comercio. Actualmente en el Código Unificado se admite para la fianza el beneficio de división, el beneficio de discusión regulado en los artículos 1583 a 1587. Vamos a continuar con los sujetos de la relación cambiaria. ¿Quién pone, quien garantiza con su firma y garantiza el pago de la cambial, se obliga al pago de la cambial, entonces se llama avalista. El obligado cambiario por quien se otorga o se da el aval se llama avalado. Aquí me interesa recalcar el tema de la capacidad de la avalista. Cámara nos dice que no hay una regulación específica sobre la capacidad en materia cambiaria, por lo tanto rigen las disposiciones de los principios generales y lo que dice la norma fondal con relación a que se requiere la capacidad necesaria para contratar o la capacidad necesaria para realizar actos de disposición. Y me parece muy interesante lo que menciona Legón cuando dice que otorgar el aval implica obligarse cautelarmente al pago de la letra en forma autónoma. Y esto implica para el avalista la capacidad de disposición. Entonces, en estos términos, debemos valorar la situación de la capacidad del avalista. ¿Quién puede ser avalista? Bueno, de acuerdo al tenor del decreto ley 5965, puede ser avalista un tercero, un sujeto extraño a la relación cambiaria, o bien otro obligado, que que sea el aceptante, que sea el librador, que sea el endosante, que ya figure en la relación cambiaria, incluso que sea avalista, no habría ningún problema. Como dice Scuti, si yo avalo una avalista, estaríamos en la situación del aval. La ley nos dice que debe indicarse por quién de los obligados cambiarios otorga el aval, y si hay un aval en blanco sin indicación de quién, o sea, un aval en blanco, ante el silencio la ley presume que ha sido otorgada en favor del librador, y esta presunción, esta firma en blanco genera repercusiones muy importantes para todos aquellos que figuran después de la firma del librador. Me refiero a los endosantes y los avalistas. La ley, esta presunción que tiene la ley de que es otorgada a favor del librador, beneficiando a todos los demás obligados que se van sumando a la relación cartasia, según según Scuti, no admite prueba en contrario. Incluso Cámara dice que en estos casos esta presunción en favor del librador es una presunción iure et de iure. Cámara también se pregunta ¿dónde debe figurar el aval? En su recto. Es lo primero que dice, de conformidad al artículo 33, primera parte. Lo primero que dice la norma, en el documento, sin perjuicio que tenemos la posibilidad de poder separada, como ya lo hemos mencionado. Cuando nos habla de los requisitos, Cámara nos dice, mire, un aval completo es aquel donde está la firma del avalista, la expresión por aval u otro equivalente y la referencia a cuál obligado se está avalando. Con relación a dónde debe figurar el aval, en el anverso, en el reverso, en la prolongación, que es el papel que se pone para seguir en la prolongación, en la copia. La única limitación topográfica, dice Cámara, es en relación al aval en blanco. Y ya lo vamos a ver. ¿Cómo se otorga el aval? No tiene fórmula sacramental. Desde el momento en que el dispositivo normativo dice otro equivalente, significa que las partes son libres de poner la expresión que más les parezca oportuna. Eso significa que no es sacramental. Entonces yo puedo decir por aval, por caución, en garantía de, por buen fin, por buen fin, no sé si dije en seguridad. Incluso dice Cámara, puedo decir en fianza o por fianza, sin perjuicio que todo problema interpretativo quedaría bajo la inteligencia judicial llegado el caso. Bien, esto con relación a la expresión. ¿A quién se puede avalar? A cualquier obligado que figure en la relación cartasia. Yo puedo decir en garantía del librador, en caución del tercer endosante,
en seguridad del avalista, aval del aval, como nos enseña Scuti. ¿Tiene que ser de puño y letra? No. La ley no pone ningún condicionamiento, entonces si nada dice la ley, es perfectamente válido cualquier otra forma de impresión que denote la existencia con todos los requisitos de un aval completo. Tampoco se requiere poner la fecha, ni el lugar que se hace el aval, ni el monto del aval, ni el domicilio del avalista, elemento dato que sería importante para el momento de los avisos. Tampoco respecto de la causa, y si la pone no afecta a la relación cambiaria en absoluto. Queda recalcar lo que menciona el artículo 33, tercera parte, que para poder desarrollarlo se los voy a leer. El artículo 33, tercera parte nos dice: se considera otorgado el aval con la simple firma del avalista puesta en el anverso de la letra, salvo que esa firma fuese la del girado o la del aceptante. Entonces Cámara dice, no, acá hay un error de traducción, un grueso error de traducción, porque si el girado pone una firma, ya no es girado. Hay una transmutación de la calidad en su condición de aceptante. Entonces, no puede haber un girado que firme. Y si firma, ya no es girado, es aceptante. Entonces, por una cuestión de lógica, obviamente la ley ha querido referirse. Hay un error en la traducción y la ley ha querido referirse al librador, que es el creador de la cambial, que es el requisito esencial que no puede faltar. Los otros pueden faltar, puede haber un documento en blanco. Lo que no puede faltar es la firma del librador. Entonces, ¿cómo debe entenderse? Se considera otorgado el aval con la simple firma del avalista puesta en el anverso de la letra de cambio, salvo que esa firma fuese del librador o del aceptante. Aclarado ello, vamos a continuar con la situación del aval en blanco otorgado en el reverso. Hay toda una serie de disposiciones, cuestionamientos, y sobre si puede, si es válido o no válido. Alegría dice que sí, porque no está, la situación no está prevista en el ordenamiento cambiario y no existe un condicionamiento que lo convierta en una prohibición. Por ejemplo, dice, en el caso del endoso, dice que solo puede hacerse al dorso. Por lo tanto, está prohibido hacerlo en el anverso. Ese grado de prohibición no existe, ese solo, no existe en el documento cambiario. Por lo tanto, es perfectamente válido, dice el autor. Cámara dice lo contrario. Dice no. Una firma puesta en el dorso, en el reverso, que no se corresponden a los endosos, no es un endoso y tampoco es un aval, porque no se ha cumplido con las formalidades que exige el régimen cambiario. Esa firma puesta así, aislada, no tiene valor, posición que yo entiendo asume la mayoría de la doctrina. ¿Cuál es el término? Bueno, yo puedo avalar desde el momento de la creación de la cambial hasta su vencimiento. ¿Cuáles son los efectos? Esto sí me parece importante en materia cambiaria. Cámara nos dice que cuando el avalista asume una obligación cambiaria, la obligación del avalista no es idéntica a la del avalado, sino que es de la misma especie. Los tesorangos, dice el autor. Entonces, cuando el avalista avala, y ocupa esta obligación similar o de la misma especie, que no es idéntica a la del avalado, el avalista no se ubica al lado del avalado, porque el avalista no es un coobligado. El avalista le sigue, él, está a continuación, porque no ocupa el mismo lugar, le sigue. Tan es así que le sigue en la relación cambiaria, que el avalado, cuando tiene que cobrar, quiere ejecutar el documento y hacer valer el derecho, puede ir contra cualquiera de los obligados que lo precedieron al avalado, incluso contra el mismo avalado. ¿Por qué? Porque la obligación del avalista no sustituye a la del avalado. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. La obligación del avalado es como que le sigue. Ese es el alcance con el que tenemos que estudiar y analizar el artículo 34, cuando en la última parte dice: el avalista que paga la letra de cambio adquiere los derechos que derivan de la letra contra el avalado y contra los que le están obligados cambiariamente hacia él. Es decir, que la posición del avalista es como que le sucede a la del avalado. Esto con relación a lo que es la figura jurídica del aval. Ahora vamos a ingresar al abordaje de la temática del pagaré hipotecario.
de la forma más sencilla posible y que estén todos con los conocimientos centrales de cada una de las figuras. Esa ha sido la idea cuando preparé esta exposición. En el caso del pagaré hipotecario, observamos que las operatorias mercantiles se suele utilizar tanto en estas operaciones, las operaciones inmobiliarias con relación a la compra-venta de inmuebles o con relación a los bienes, por ejemplo, bienes muebles, la venta de autos, maquinaria agrícola, maquinaria industrial. Yo siempre en clase pongo el ejemplo de la venta del tractor o la cosechadora, que creo que es una máquina, porque estos elementos son importantes para el vendedor de la máquina y también para quien necesita la máquina para seguir produciendo. Entonces, tenemos que el vendedor puede colocar la cosechadora, la puede vender, y a cambio recibe un documento que le suscribe el comprador del pagaré, por ejemplo, con garantía hipotecaria. De esa manera, el comprador logra realizar un negocio jurídico, coloca en el mercado su producto, la cosechadora, recibe un documento con garantía hipotecaria que lo va a poder descontar en el banco que le va a dar dinero, o bien ofrecer ese mismo documento con garantía hipotecaria, ese pagaré con garantía hipotecaria, en garantía de un préstamo que le pide el banco y el banco le da el dinero y de esa manera puede seguir comprando máquinas, puede seguir ampliando su negocio o subsistiendo en la actividad comercial. Para el comprador, el hombre de campo que necesita la cosechadora para levantar la cosecha, porque cuanto más levante, mejor es para él, y que no tiene el dinero para comprar la cosechadora o no puede pagar las altas tasas que puede significar el crédito para comprarla, entonces suscribe este pagar hipotecario y de pronto puede tener una máquina necesaria para la producción, muy importante para el impulso de la actividad económica. Es decir, que este tipo de garantía refuerza el valor del documento, permitiendo la circulación indirecta de la riqueza, que es el fin por el cual han sido creados los documentos cambiarios. Aclarado esto, ¿qué documentos pueden tener esta garantía, por ejemplo, hipotecaria? La letra de cambio y el pagaré. Existen dudas sobre cuál es la definición, si tiene una definición distinta el pagaré hipotecario. Entonces, Comelio dice que es un error pretender buscar un concepto unívoco del pagaré hipotecario, por ejemplo. Se trata de una obligación principal que garantiza un pago y que se rige por el derecho cambiario. Y luego tenemos, por otro lado, juxtapuesto, una garantía que asegura, refuerza el pago de esa cambial. Por lo tanto, es accesorio y debe seguir la suerte de lo principal. Esta última se rigen por sus leyes especiales. De hecho común, la hipoteca, la ley de prenda para el caso de la prenda es lo que corresponde. Y en esos términos debe ser entendido, por ejemplo, el pagaré hipotecario. Con relación a la creación, el autor siempre dice, miren, podemos crear con garantía hipotecaria la letra de cambio, el pagaré. Lo único que no pueden estar en estas condiciones, los cheques comunes por su condición de vencimientos a la vista y los documentos del portador porque no podemos individualizar el acreedor, que es algo que necesito en la escritura, poner todos los datos del acreedor, nombre, apellido, domicilio, algo que no puedo hacer cuando se trata de un documento que es al portador. Estas disposiciones que acabo de mencionar con relación a la obligación del portador, hay que mirarlas en el artículo 1351 del Código Velezano y 1133 y 1134 del actual régimen. En cuanto al alcance, yo puedo garantizar con hipotecas tanto en la relación causal, en cuyo caso los obligados cambiarios no podrán verse beneficiados con esta garantía. Puedo garantizar el documento. En este caso, si yo garantizo el documento, todos los obligados pueden efectivamente ejecutar la garantía porque yo he garantizado la relación cambiaria. Independientemente de la causa, que es algo que no voy a poder utilizar porque no guarda ninguna relación atento al carácter abstracto que tienen los documentos cambiarios. Si garantizo ambos, perfecto. Cualquier obligado puede ejecutar el bien porque yo he caucionado también el documento, entonces todos los obligados de la relación cambiaria serán beneficiados. Y si inicio la acción causal, voy a tener que acompañar la escritura de hipoteca para demostrar que el derecho existe, voy a tener que acompañar todos los documentos para demostrar que la obligación no ha sido atendida. ¿Qué más podemos decir? ¿Quién puede otorgar esta garantía hipotecaria? El librador, lo puede dar un tercero, un endosante porque no está prohibido, así que en principio podría ser. En cuanto al contenido, es necesario que la escritura figuren todos los datos del acreedor, nombre, apellido, domicilio. Transcribimos
totalmente el documento y en el documento hay que hacer la conexión de que existe esa hipoteca. Entonces, brevemente el escribano va a poner con garantía hipotecaria, según escritura número tanto, de fecha tanto, ante mí y la firma del escribano, y así están vinculados los dos en cuanto a sus contenidos. La circulación transmite por un endoso. Y como el endoso transmite todo el contenido de la relación cambiaria, todo el derecho cambiario, con él también va sumada esta garantía accesoria que tiene el documento. Respecto a la extinción del derecho real, es importante mencionar que, conforme al derecho común, si se extingue la relación cambiaria, se extingue también la hipoteca por la accesoriedad. Y también se daría este supuesto si se produce la caducidad, porque el portador no ha cumplido las cargas cambiarias que se le impone, y si se dan algunos de los supuestos de caducidad previstos en el artículo 57. Con relación a la posibilidad de cancelación, la ley nos dice que el deudor puede tener un inmueble o varios afectados con diferentes pagares. Puede tener un pagaré o varios pagares con el mismo vencimiento o vencimientos distintos, y a medida que los va pagando, los va cancelando, puede solicitar en el registro la cancelación parcial. De esta manera se anota un costado registralmente, una anotación marginal, el pago efectuado, y disminuye la deuda, quedando el inmueble como garantía de los restantes documentos que no han sido atendidos o que todavía aún no han vencido. Es decir, le cabe al deudor la posibilidad de la cancelación parcial. Y en relación a la letra hipotecaria, el artículo 48 de la ley 24.411 admite la posibilidad de que es el deudor el que está autorizado a llevar adelante la cancelación en el registro correspondiente. Y después, la otra forma en que puede tener lugar la cancelación es por orden judicial, como en el caso de la letra hipotecaria previsto en la 24.411, el juez emitirá un certificado de manera tal que una vez que el registro le llega la banda judicial, no le cabe otro registro que cumplir la orden. Dos palabritas con relación a la letra hipotecaria para que después cerremos con la securitización. Las letras hipotecarias están reguladas en la ley 24.411 y se aplica subsidiariamente el decreto ley 5965/63. Las letras hipotecarias sirven para la movilización del crédito. De manera tal, ya lo vamos a desarrollar, de manera tal que cuando se suscriben estas letras hipotecarias, el deudor hipotecario, a pesar de que tiene el préstamo latente, puede transmitir el inmueble, y estas transmisiones se rigen conforme las leyes especiales que lo rigen. En este caso la del derecho común para la hipoteca. Y por otro lado, tengo la situación del crédito del título valor que se ha generado, que tiene este privilegio sobre este inmueble que lo afecta. Entonces, en este sentido, y a los fines de independizar la letra que se ha generado con relación a la obligación que lo ha generado, la ley dice que la emisión del título extingue por novación la obligación. Entonces, de esta manera, de que se considera sustituida por los títulos con garantía real, brindando seguridad y certeza al tráfico. Aclarado esto, voy a tratar de ser sintética y clara con relación a la securitización. La securitización, o también llamada titulación, nos dice que es un proceso difícil donde se afectan activos y líquidos que tienen cierta homogeneidad, ya vamos a ver de qué se trata, y que estos activos sirven para crear títulos valores que son adquiridos por inversores, y de esa manera estos activos que pasan a ser garantías de estos títulos. ¿Cuál es el supuesto que se da en la práctica? En la práctica, el banco acude a este sistema complejo mediante la afectación de las letras de cambio de la siguiente manera. La persona que necesita un préstamo para comprar la casa va al banco y le pide dinero para comprar su casa. El banco le presta el dinero y, a cambio, la persona que ya puede comprar su casa le firma al banco una letra hipotecaria. Entonces, el banco después recoge, la persona ya tiene su casa, el banco recoge esta letra hipotecaria, las agrupa en una que ya vamos a ver, una cartera de clientes con cierto grado de homogeneidad, teniendo en cuenta la tasa, el origen de la deuda, los vencimientos, puede tener diferentes pautas, las agrupa, y de esa manera los utiliza para garantizar la obligación por la cual emite el título. Coloca esas letras en el mercado a través de un vehículo
que suelen ser sociedades, fideicomisos, fondos de inversión, fondos de crédito que adquieren esos títulos, de ahí titulización, y le otorgan securities o bonos, nos suelen decir. Entonces, en esos casos, estos fondos, fondos de inversión, o este vehículo, estas figuras, sociedades que intervienen como vehículo, son los encargados de ponerse en contacto al banco con el que es el tomador o colocador de la emisión, con el cual el banco va a firmar un contrato de underwriting. En ese contrato, el underwriter se encarga de buscarle el inversor. ¿Y quién es el inversor? Una persona particular, una institución, como pueden ser los fondos de pensión. Entonces, en esas condiciones, en esos términos, el inversor que puso la plata va a recibir a cambio los intereses que el banco, que el banco tiene, que lo va a recibir del préstamo que hizo y se lo va a dar al inversor. El inversor va a tener importantes réditos. De esta manera, el banco, que originariamente porque tiene un capital mínimo con el cual se constituye, pero además el dinero lo hace jugando con el dinero de la ahorrita, del depositante, de cuentapropista. Bueno, una vez que tiene el dinero, el banco concede los préstamos. Si entrega el dinero para que, al que le dio el préstamo para que compre la casa, el banco se queda sin dinero. Entonces, ¿cómo sigue operando? En su contabilidad tiene en el activo un crédito. Entonces, por medio de estas operaciones, esta securitización de los títulos valores con garantía hipotecaria, esta letra hipotecaria, recibe del inversor el dinero cuando le entregó el título. De esa manera, en su contabilidad pasa de tener un crédito paralizado a cobrar y a tener en efectivo. Entonces, el banco con ese dinero le va a permitir o para seguir dando préstamos o bien para continuar haciendo operaciones financieras más complejas o, si se quiere, de mayor envergadura. Para ir cerrando, la letra de cambio es un título cambiario que tiene una hipoteca como garantía, del pago de la obligación, un inmueble que está perfectamente individualizado. La letra hipotecaria tiene la característica especial de que puede fraccionar el cumplimiento de la obligación, para lo cual se pueden emitir diferentes, se pueden utilizar cupones que representan cada una de esas fracciones. Y como todo documento cambiario puede ser transferible por vía de endoso, y el obligado principal, cuando quiera cancelar la deuda, debe acompañar los cupones debidamente pagados. Hasta aquí la exposición de la clase de hoy. Espero que les haya resultado útil. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo encuentro.